Vamos a abrir nuestras Biblias, si bien ahí dice Mateo capítulo 24, vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ustedes estarán pensando, se equivocó, le erró al PowerPoint. De hecho, los domingos a la tarde no utilizamos el Power porque no es una clase de escuela dominical. Pero amerita que lo hagamos en esta noche porque vamos a estar mirando los acontecimientos o el orden de los acontecimientos de lo que ya hemos empezado a ver hace algunas semanas atrás en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 tenemos entendemos un discurso profético del Señor Jesús para sus discípulos y habíamos enfocado hace algunas semanas atrás en el hecho y en la verdad de que el Señor viene, que Jesús viene de vuelta, viene a buscar a los suyos, viene a establecer su reino. Lo que habíamos dicho en ese momento, si bien vimos los primeros versículos, vimos las preguntas de los discípulos para con el Señor, que le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esas preguntas estaban motivadas primeramente por lo que Jesús había dicho. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada del templo. Y entonces los discípulos, ellos entendían que cuando había o iba a haber esa destrucción del templo, también llegaría el fin, también llegaría el fin de los tiempos. Entonces ellos le preguntaron, ¿cuáles son las señales que habrá del fin del siglo? Pero ellos no entendían que esos dos eventos estaban separados por muchos años. La destrucción del templo se dio en el año 70 de nuestra era, ya hace casi 2000 años, pero lo siguiente, la venida del Hijo de Dios, todavía está en el futuro, la segunda venida. Y entonces hemos dicho que el Señor viene. De hecho, hemos cantado acerca de que el Señor viene en uno de los himnos. De eso no había duda, de eso no tenemos que tener duda. De hecho, los discípulos no tenían duda de eso. Los judíos no tenían duda de que iba a venir el Mesías. Lo que ellos no entendían era que el Mesías iba a venir primero a morir en la cruz y a limpiar y a expiar el pecado de la humanidad. Ellos no entendían eso. Los mismos discípulos no entendían. ¿Cómo es esto de que Jesús está ahora, pero que va a ir a la cruz y va a resucitar y después va a ascender y ya no va a estar con nosotros? Pero Él nos dijo que Él va a volver. ¿Cómo es eso? Nosotros entendemos que va a haber un advenimiento de Cristo, un advenimiento del Mesías, y que Él va a establecer su reino sobre la tierra, su reino de justicia. Y ellos no entendían eso. Entonces, de hecho, en algunas ocasiones ellos estaban pensando en eso y dos de sus discípulos, junto con su mamá, le pidieron al Señor que cuando Él venga en su gloria, si ellos podían sentarse a su izquierda y a su derecha. Estos eran Jacobo y Juan. Ellos estaban pensando en el reino. Ellos no estaban pensando en el tiempo que iba a pasar hasta que eso ocurriera. Ellos pensaban que el reino iba a ser establecido en el corto plazo. De hecho, en capítulo 24 de Mateo, lo vamos a leer después, pero en capítulo 24, versículo 13, ellos preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales habrá de tu venida para establecer el reino? Ellos estaban pensando en eso. Pero también cuando el Señor había ascendido ya, cuando estaba ascendiendo, ellos preguntaron al Señor antes de ascender, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? En Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Eso era algo que ellos tenían en mente. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de su Mesías. Ahora lo que vamos a hacer es leer Daniel capítulo 9, dando esta introducción. El Señor viene, eso lo sabemos. El Señor viene y viene pronto. Pero vamos a leer los primeros versículos, versículo 1 y 2, y después vamos a ir hasta el versículo 20. Dice Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Daniel estaba hablando de que él iba a empezar a orar por estos 70 años. Estaba hablando del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Dios le había dicho que Israel iba a ser llevado cautivo por 70 años. Ahí estamos viendo fechas. Es interesante eso, porque la profecía de Jeremías era una profecía que tenía fechas marcadas. Y entonces Daniel reclama esas fechas en oración y le dice a Dios que eran 70 años y esos 70 años ya se estaban cumpliendo. Entonces, él tenía entendido que Israel ya estaba en tiempo de volver a Jerusalén y de volver a reconstruir el templo y de volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero en versículo 20, el título en su Biblia dice profecía de las 70 semanas. Y esta profecía de las 70 semanas entendemos que es el tiempo que transcurrió desde que Jerusalén fue nuevamente o empezó a ser reconstruida en los tiempos de Nehemías hasta el fin, hasta lo que los discípulos estaban preguntando, ¿cuándo será o qué señal habrá del fin del siglo? Y entendemos que esta profecía tiene que ver con eso. Tiene que ver desde ese momento hasta el fin del siglo. Y dice versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, este es el ángel Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de los ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y acá viene la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía de las 70 semanas. Y lo que estamos viendo, vamos ahora sí a volver a Mateo capítulo 24. Este es, podemos decir, el contexto. El tema es que nosotros sabemos que Cristo viene. Los discípulos sabían que Cristo iba a volver. Pero lo que no vemos, lo que no tenemos es una condición de tiempos. No sabemos cuándo. Si bien en la Biblia dice muchas veces, he aquí vengo pronto, cuando en Apocalipsis el apóstol Juan escribe en el capítulo 22, dice, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Y entonces el Señor al final dice, aquí vengo en breve. Y entonces parece ser que Juan dice, ven Señor Jesús al final. Y está animado porque el Señor viene. Y eso ya lo había escuchado Juan. Juan ya había escuchado que el Señor venía. Pero ahora en la visión, en Apocalipsis, él ve lo mismo y escucha lo mismo. He aquí que vengo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a venir el Señor? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Saben que yo hace más de 30 años, 35 años, que conocí al Señor? Esta historia, el Señor viene, la escuché hace mucho tiempo. Y una de las expectativas que uno tiene como creyente es, ¿cuándo va a venir el Señor? En muchas ocasiones he escuchado que quizás el Señor venga un día domingo,
¿Por qué? Porque es donde la iglesia está reunida y debe estar reunida. Y hay veces que algún hermano por ahí no está y qué triste sería que ese hermano sea levantado, sea llevado arriba con el Señor y no estaba con la iglesia, ¿no? Pero no sabemos ese día, no sabemos ni siquiera si va a ser domingo. Pero no sabemos tampoco cuál va a ser el año, el día. ¿Por qué no sabemos eso? Primeramente porque eso era solamente potestad del Padre. Eso es solamente potestad de Dios, Dios el Padre. Solamente Él sabe cuándo es el día, la hora y el momento donde Cristo va a venir de vuelta. Ni siquiera los ángeles que están en la presencia de Dios, en la gloria, saben cuándo va a ser esto. No les ha sido dicho eso, pero tampoco nosotros. Eso es potestad del Padre. Fíjense en Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo el Señor. El Padre solamente sabe. Pero dejen su dedo ahí en Mateo y vayan a Hechos, los que pueden, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vemos acá otra vez, bueno, los discípulos estaban preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces, ¿qué es lo que le responde el Señor? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y enseguida les cambió el tema. No les dio una fecha. No les dio una fecha. Ahora, lo interesante de esto es que lo que hemos visto en Daniel es que sí habían algunas fechas. Sí habían algunos indicios de los acontecimientos que iban a ocurrir. Para el pueblo de Israel había fechas exactas hasta que Cristo viniera para expiar la iniquidad. Es las 69 semanas, las 7 semanas más las 62 semanas de la profecía de Daniel. Pero va a quedar una última semana. ¿Y cuándo es el momento donde llegue esa última semana? Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que nosotros estamos esperando como iglesia. Y eso es lo que lamentablemente los incrédulos no conocen, no saben y a veces se resisten a creer que esa semana va a llegar. Y tristemente va a llegar, como ladrón en la noche, va a llegar en un momento donde ellos no van a saber y van a entrar en la gran tribulación. Capítulo 24 de Mateo. Ahora, vamos a ver algunas cosas acá en cuanto a las 70 semanas. Primero lo que dijimos es que los discípulos tenían una curiosidad. La curiosidad de los discípulos es lo que hemos visto ya, y ellos preguntaron en varias ocasiones, ¿cuándo es? ¿Qué señal va a haber? ¿Qué es lo que podemos saber para entender cuál es el fin del siglo y tu segunda venida? Pero también vemos la promesa del Señor en Juan capítulo 14, versículo 3. El Señor les dijo a los discípulos que Él iba a ir al Padre y que iba a preparar lugar para ellos, para los discípulos, para la iglesia, para los creyentes. Y que Él iba a volver a tomarse a sí mismo. Iba a volver a agarrar a los que eran su propio cuerpo, la iglesia. Entonces había esa promesa. Si bien ellos tenían esa inquietud, esa curiosidad, el Señor les dijo, voy a venir a buscarlos, voy a venir a buscarlos. Qué lindo que es eso, esa esperanza. Ahora, la siguiente, ya entramos en la primera semana o en las 70 semanas de Daniel, lo que hemos leído al principio, las 70 semanas. Y lo primero que vemos ahí es el tiempo. El tiempo, lo vamos a dividir en varias partes. Las 70 semanas eran 70 semanas de años, 490 años del calendario judío. Ahora, estas son las 70 semanas completas, ¿está bien? ¿Por qué decimos que eran 70 semanas de años y no 70 semanas de días? Porque en el lenguaje del Antiguo Testamento había en ocasiones donde se utilizaba este término, semanas, para decir años, no semanas de días. Por ejemplo, cuando Jacob se enamoró de Raquel y le dieron a Lea, después el padre de Raquel y Lea, le dijo, bueno, ahora vas a cumplir la semana de
de Lea y te voy a dar a Raquel también. ¿Eso era qué? ¿Eran semanas de días? No. Él tenía que trabajar 7 años para ganarse también a Raquel, que era la que él quería, ¿no? La que él amaba. Entonces, ese término, semanas, se aplica también para semanas de años. O sea, una semana eran 7 años. 7 semanas eran, a ver lo que saben de matemática, 49 años. 7 semanas, 49 años. Ahora, vamos a empezar a usar un poco la multiplicación acá. 70 semanas eran 490 años. Para el calendario judío eran un poco menos de lo que nosotros entendemos 490 años, ¿está bien? Porque los años de ellos eran de 360 días, no de 365 días. Entonces, nosotros tenemos que sacar una cuenta ahí para dar exactamente cuándo el Señor Jesús iba a venir, iba a entrar en Jerusalén y iba a ir a la cruz, ¿está bien? Las 69 semanas. En esas 70 semanas había 3 periodos. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Si ustedes suman ahí, ¿cuánto da? 70 semanas, ¿no? Y esas son las 70 semanas de la profecía. Ahora, las primeras 7 semanas se cumplieron cuando Daniel escucha de la profecía, cuando dice que esas 7 semanas se van a cumplir cuando la ciudad de Jerusalén es reedificada en tiempos angustiosos. Eso es lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Se reedificará la ciudad en tiempos angustiosos. Y entonces vemos en esos, podemos decir, 49 años, que la ciudad de Jerusalén se completa la reconstrucción. Pero después tenemos que sumarle 62 semanas. En total, 69 semanas. Esas 69 semanas dan, yo saqué la cuenta, en años judíos, dan 475 años. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? 475 años. Que desde que salió el decreto para que se reconstruya Jerusalén, pasaron 475 años y es donde el Señor entra en su entrada triunfal en Jerusalén. El dato es exacto, la cantidad de años da exacto, 475 años. Justamente da en el año 30 de nuestra era. Entonces, la profecía de las 70 semanas tenía una exactitud. Tenía unos datos que eran correctos y exactos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Si ustedes están o pueden buscar ahí en Daniel capítulo 9, vamos a pasar a la próxima. Daniel capítulo 9, versículo 26. Dice, y después de las 62 semanas, pero ya había pasado ¿cuántas? 7 semanas. Después de las 62 semanas, 69 semanas. El total, 475 años del calendario judío. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y esto es impresionante porque Daniel estaba escuchando una profecía que le estaba indicando el momento exacto donde Cristo iba a ser colgado en la cruz, donde iba a ser clavado en la cruz y donde iba a dar su vida para expiar el pecado. Y el versículo sigue diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta parte, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, también se cumplió en el tiempo de nuestra era. Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, año 30. Pero en el año 70, lo hemos mencionado ya la vez pasada, en el año 70 llegó la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. O sea, esta profecía que había sido escrita hace muchos años atrás, siglos atrás, está dando con exactitud lo que iba a ocurrir justamente después de la muerte del Mesías. Y entonces ahí se cumple las 7 semanas más las 62 semanas, 69 semanas. ¿Está bien? ¿Y cuáles eran los acontecimientos que iban a ocurrir en esas 70 semanas? Eliminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Eso fue cuando Cristo fue a la cruz, expió la iniquidad. Traer la justicia perdurable, eso todavía no ha ocurrido. Eso es cuando Cristo venga a reinar. Sellar la profecía,
O sea, se cumple el total de la profecía y ungir al Santo de los Santos, cuando el Señor va a ser establecido y ungido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces tenemos que esas 70 semanas incluyen todos estos acontecimientos, de los cuales algunos se han cumplido. Ahora vamos a la siguiente. Los detalles de esas semanas. Las 7 semanas, la reconstrucción de Jerusalén, las 62 semanas, o sea, más las 7 son 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Por quién? Por nosotros se quita la vida al Mesías. Y la siguiente, los detalles. Y ahí hay un reloj de arena. Un reloj. ¿Qué significa ese reloj? Que va a haber un periodo, o sea, está habiendo ahora un periodo desde la semana 69, donde Cristo fue crucificado, donde expió la iniquidad y donde la ciudad de Jerusalén fue destruida, hasta que ocurra el fin de los siglos. Hasta que ocurra el fin de los siglos. Y eso es lo que podemos entender de ese periodo. Pero ¿qué pasa después? Falta una semana. Falta una semana en el reloj de Dios para que se consuma la profecía, para que se cumpla toda la profecía. Y ahí entramos en el periodo de la gran tribulación que nos habla Mateo capítulo 24 y también Apocalipsis capítulo 6 y siguientes. ¿Cuántos han escuchado o han leído acerca de Apocalipsis? ¿Han leído Apocalipsis? Les animo a que lo lean, porque ahí lo que vemos es en detalle lo que va a ocurrir en esos años, en esos 7 años. ¿Se acuerdan? Una semana de años son 7 años, la gran tribulación. Ahora, el Señor escribió o el Señor profetizó acerca de algunas cosas que iban a ocurrir en esas semanas o en esos años. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 15. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 6 y siguientes, van a encontrar estos acontecimientos. Lo van a encontrar en forma más detallada. Dice versículo 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué? Porque hay 2 periodos de 3 años y medio en esos 7 años, donde los primeros años parece ser que no son tan graves. Hay cosas que Dios manda desde el cielo, pero luego la cosa se va a poner peor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, en ese tiempo, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿qué? Daniel. El que lee, entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y acá empieza a venir la parte donde llamamos la gran tribulación. No la tribulación, sino la gran tribulación. Donde Israel particularmente va a sufrir persecución del anticristo. Y va a ser un periodo muy duro para los que estén sobre la tierra, pero también particularmente para los judíos. Entonces tenemos aquí una buena noticia. Primero, el Señor viene. No sabemos exactamente cuándo, pero es una esperanza que tenemos los creyentes. El Señor viene. Pero también tenemos una mala noticia, una muy mala noticia. Porque para aquellos que no están en Cristo,
si el Señor viene, van a entrar en un periodo de gran tribulación, en un periodo de engaño tremendo del diablo, que va a engañar a las personas y aún va a tratar de engañar a los que en ese tiempo sean los escogidos de Dios para ser salvos. Va a ser un periodo de mucho sufrimiento, un periodo de mucho sufrimiento. Fíjense en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, el Señor viene. ¿Pero para qué? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Buenas noticias, malas noticias. ¿En qué lugar te sitúas hoy? ¿En el de las buenas noticias, el Señor viene a buscar a su iglesia, o en el de las malas noticias? No estoy seguro. No estoy seguro si creo esto que me está diciendo, primero. No estoy seguro, no creo que lo que está diciendo es así. Sé que va a venir el fin del mundo, pero eso llega muy lejos. No estoy seguro de que esto va a ocurrir así. ¿Estás en ese grupo? Pero cuando esto llegue, no van a ser buenas noticias. Algunos piensan, bueno, si esto llegara a llegar, algunos incrédulos dicen, bueno, si esto va a pasar y yo estoy, entonces ahí me voy a dar cuenta y me voy a arrepentir. ¿Y saben lo que pasa? ¿Qué es lo que dije recién? El diablo va a estar engañando y va a haber muchos que van a pensar, yo voy a arrepentir cuando esté en la gran tribulación. ¿Saben qué va a pasar en ese momento? No se van a arrepentir, porque van a estar totalmente engañados por el diablo. Ahora, vamos a pasar al próximo tema, al próximo punto, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Porque si bien la última semana de la profecía de Daniel todavía no se ha cumplido, tenemos esperanza los creyentes. Y el punto de vista de la profecía que yo voy a exponer tiene que ver con la profecía o el punto de vista premilenialista. ¿Está bien? Hay otro punto de vista en cuanto a esa profecía, pero yo creo que esta es la que más cuadra con el total de la profecía y de las escrituras. ¿Está bien? Porque hay algunos pasajes que indican claramente que el Señor va a venir a buscarnos antes de ese acontecimiento, antes de las 70 semanas, antes de la semana 70. ¿Está bien? El periodo de las 70 semanas se va a cumplir, pero la iglesia pensamos y creemos que no va a estar pasando por esa gran tribulación. ¿Está bien? Y eso es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Estábamos en 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Este es un pasaje clásico, es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, hemos escuchado con Brian la enseñanza de este pasaje también hace un tiempo atrás. Pero dice así, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, como dice ahí, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, y esta es la palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje que hemos leído tiene que ver
con lo que llamamos el arrebatamiento de los santos o de la iglesia. El Señor va a venir antes de la semana 70 para resucitar a los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, los creyentes que ya han muerto en la historia. ¿Cuántos creyentes que vos conocés han muerto? Un montón, un montón. Y en la historia conocemos muchos más, ¿no? De biografías, de cosas que hemos leído. Todos ellos el Señor los va a venir a buscar antes de la semana 70. Pero va a venir el Señor y va a haber muchos creyentes vivos. Quizá venga esta noche y va a haber una iglesia reunida con creyentes reunidos. Y entonces también los va a llevar a gloria. ¿Y qué va a ser lo que va a ocurrir? Van a tener cuerpos glorificados, cuerpos distintos. Nosotros sabemos que no podemos ascender al cielo, ni siquiera podemos salir de la atmósfera con este cuerpo que nosotros tenemos hoy en día, cuerpo de muerte, un cuerpo corruptible. No podemos, pero Dios va a hacer que nuestros cuerpos sean transformados y estaremos con el Señor. Va a arrebatar a su iglesia, va a llevar a su iglesia. Pero también en 1 Corintios capítulo 15, quisiera que me acompañen ahí. 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo que el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Primero de la resurrección de Cristo y después de la resurrección de los santos. Capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, ¿cómo será que vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor? He aquí os digo un misterio, lo que dice ahí. Os digo un misterio, dijo Pablo a los corintios. Les voy a decir cómo es que van a ser llevados al cielo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Pablo habla de dormir acá, no es que está durmiendo el sueño. Está hablando de creyentes que murieron siendo creyentes. Pero todos seremos transformados, tanto los creyentes muertos como los creyentes que todavía están viviendo cuando venga el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Y entendemos, hermanos, que esto va a ocurrir antes de la gran tribulación. Y ahora vamos a ver por qué. Pero ¿qué dice el versículo 58? ¿Cuál es el propósito final de que Pablo les dé esta palabra de ánimo a los creyentes en Corinto? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y entonces Él quería animarlos con estas palabras. Ahora, busquemos en Juan capítulo 14, versículo 3. Juan capítulo 14, versículo 3, hemos mencionado este versículo para decir que el Señor viene, ¿no? Y que es una verdad, es lo que vimos hace algunas semanas atrás, el Señor viene. Pero versículo 3 dice así: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La frase que dice, y os tomaré a mí mismo, eso me da a entender que lo que está hablando acá el Señor es que Él va a tomar de lo que Él mismo es. ¿Y qué es lo que Él mismo es? Primera de Corintios nos habla de que el cuerpo de Cristo son los creyentes. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Y entonces el Señor está diciendo, vendré y os tomaré a mí mismo. Está hablando acerca de que va a tomar a su iglesia. Y va a llevar a su iglesia al lugar donde Él está. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que la iglesia esté con Cristo. Eso es lo que nosotros entendemos de este pasaje. Pero finalmente, el último versículo, hay otros versículos que podemos dar acerca de que el Señor va a venir y que va a venir a buscarnos,
Pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Vamos a leer el versículo 7 en adelante para ver el contexto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en algunas traducciones dice el mandamiento de mi paciencia, o de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Acá está hablando el Señor a una iglesia, una de las 7 iglesias que vemos en Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3. Y la promesa que le hace el Señor es que le va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre los moradores de la tierra. Esa frase, los moradores de la tierra, se aplica 9 veces en el libro de Apocalipsis y hace siempre referencia a los incrédulos, no a los creyentes, no a la general de los moradores de la tierra. Y entonces iba a venir una hora de la prueba. ¿Qué es esa hora de la prueba? Es la gran tribulación. Y esa hora de la prueba es la semana 70 de la profecía de Daniel. Entonces, el Señor le está diciendo a la iglesia: te voy a guardar, por cuanto has guardado el mandamiento, la palabra de mi promesa, te voy a guardar de la hora de la prueba. No te preocupes, no vas a pasar por ese tiempo de tribulación sobre la tierra. Ahora, hay algunos que piensan que el Señor se está refiriendo acá de que los va a guardar a la iglesia, que la iglesia va a pasar por el tiempo de la gran tribulación, de esos 7 años, la semana 70 de Daniel, pero que en ese tiempo el Señor los va a guardar, los va a cuidar. Ellos van a poder tener paciencia y sobrellevar esta gran tribulación hasta el fin, hasta que se cumplan los 7 años. Eso es lo que algunos piensan de acuerdo a este versículo. Pero saben que acá el verbo, has guardado la palabra de mi paciencia, está en el presente. Y entonces, en realidad, esto es una recompensa para la iglesia. No es algo que Dios les va a dar a la iglesia cuando esté en la gran tribulación. Entonces entendemos, ¿qué cosa? Que la iglesia va a ser guardada no en la hora de la prueba, en la hora de la gran tribulación, sino que va a ser guardada como dice acá, de la gran tribulación. Va a ser guardada de ese tiempo. Entonces tenemos, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, que habrá de venir sobre la tierra. Como dije al principio, tenemos malas noticias y buenas noticias. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás pensando que cuando llegue, como todos dicen, el apocalipsis, ¿no? Es algo que todos dicen, o el fin del mundo. Cuando llegue ese momento, cuando se cumpla la semana 70 de la profecía de Daniel, ¿de qué lado vas a estar? ¿Estás preparado para ese tiempo? Y si estás preparado para ese tiempo, si estamos preparados para ese tiempo, estamos aguardando, estamos esperando a nuestro Señor como debemos esperarlo. Luego vamos a ver, porque capítulo 24 nos va a llevar algunas semanas, pero luego vamos a ver que el Señor dice que algunos en el tiempo de la tribulación van a decir el Señor tarda en venir, y entonces van a empezar a decir, bueno, van a maltratar a sus consiervos. Quizás también eso pase con algún creyente que dice, el Señor tarda en venir, entonces puedo vivir como yo quiero. Total, no sé cuál va a ser la hora, cuál va a ser el momento que venga Cristo. Eso nos debe llevar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Porque no sabemos cuándo el Señor va a venir a buscarnos. Pero si está del otro lado, donde realmente no estás seguro
no está seguro. Ustedes vieron, escucharon la profecía, la exactitud de la profecía de Daniel, la exactitud de la profecía bíblica. Pero la profecía de Daniel, que es lo que vimos hoy, se cumplió completamente de acuerdo a lo que Dios había dicho. ¿Ustedes piensan que no se va a cumplir la última semana? Si se cumplió todo lo anterior. Eso es lo que nos habla la profecía cumplida, ¿no? Nos da a entender que lo que falta de cumplimiento se va a cumplir. Se va a cumplir. Para nosotros, si nosotros lo meditamos como debemos meditarlo, esto de la profecía debe maravillarnos de que Dios tiene un plan y lo está cumpliendo y debemos prepararnos para ese momento. Pero ¿de qué lado estamos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para el momento en que el Señor venga? Quizás venga esta noche. Y les animo a que si estamos andando en las cosas de este mundo, estamos andando no pensando en que el Señor va a venir, que estemos pensando de ahora en adelante, el Señor viene. Y cuando el Señor venga, ¿cómo me va a ver? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, o voy a tener que escaparme de Él avergonzado cuando el Señor venga, huir de Él avergonzado. O realmente no estás seguro. Pero no estás seguro si el Señor cuando venga te va a llevar. Y vas a pasar el tiempo de la tribulación, que va a ser muy duro. Te animo a que arregles esa duda que tenés, que la arregles hoy mismo, esta noche, para que tengas la certeza de que el Señor va a llevarte cuando Él venga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que podemos compartir en esta noche. Y te damos gracias, Padre, esperamos que haya sido claro para cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que a veces la profecía es difícil de entender y que necesitamos ayuda de tu Espíritu para poder comprenderla. Pero también, Padre, necesitamos tu ayuda para poder creerla y confiar en que la profecía es cierta, en que estas cosas que tú has determinado decir a los hombres y dejar escrito en tu palabra van a ocurrir y que esas cosas no nos agarren, no nos tomen por sorpresa. Por eso te damos gracias que hoy podemos estar compartiendo acerca de esto. Y te rogamos, Padre, que si hay alguno que tiene dudas, si hay alguno que está dudando de su salvación, si hay alguno que ni siquiera está pensando en la salvación, Padre, que abra sus ojos, que golpee su corazón en esta noche y que pida ayuda, Padre, a ti primeramente, a algún hermano, a alguien que pueda acercarse para realmente tener la seguridad de que cuando el Señor venga va a ser llevado también. Te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.